Javier Divinsky, acá a mi derecha. Bueno, los tres están a mi derecha, así que... Director de Salud en Cognitiva, es médico de la Universidad de Buenos Aires, con especialización en urología, cursó un MBA en la UBA y diferentes posgrados en universidades nacionales y extranjeras. Trabajó en laboratorios multinacionales como Novartis y Johnson & Johnson durante 17 años, en los cuales ocupó diversas posiciones de creciente responsabilidad y liderazgo. A lo largo de su carrera logró un profundo conocimiento de la industria de salud en Argentina y en Latinoamérica, al haberse desempeñado en diversas áreas, medicina asistencial, funciones comerciales y de acceso a grandes laboratorios farmacéuticos en diferentes geografías y como director en organizaciones médicas, logrando un alto grado de reconocimiento. Al lado, Guillermo Bastianon, líder de Watson Health en IBM en Sudamérica, responsable de la unidad de IBM de tecnologías en inteligencia artificial aplicadas a la salud. Previamente estuvo a cargo de la introducción y desarrollo del negocio de inteligencia artificial en la región y antes fue ejecutivo de operaciones de IBM, es licenciado en la administración, egresado de la Universidad de Buenos Aires y tiene una maestría en dirección de empresas del SEMA. ¿Correcto? Perfecto. Y por último, Gino Tualo, no sé si se acuerdan cuando vino Obama a la Argentina, dio una charla en la Usina del Arte con diferentes chicos, emprendedores, y en un momento preguntó, ¿Where is Gino? Él es Gino. Así que es amigo de Obama. Y los voy a hacer sentir mal porque nació en 1995. O sea, un año después del Mundial de la Efedrina. Ahora vamos. Bueno, joven inventor, recibió premios internacionales por parte de la ONU. Después de crear su primera startup con éxito y salir de ella, paralelamente trabajó casi un año liderando el Programa Nacional Argentina en 3D de la Jefatura de Gabinete de Ministros. Bueno, después se fue del Estado para emprender su aventura personal Atomic Lab, que después ya nos vas a contar de qué se trata. Básicamente se dedica ahí a inventar soluciones para las personas que más las necesitan y muchos otros inventos. Hasta el día de hoy, uno de los proyectos principales, LIMS, ha ayudado a más de 800 personas entregando prótesis de forma gratuita y ha ahorrado millones de dólares, ayuda a ahorrar millones de dólares a los usuarios. Su crecimiento se proyectó de tal manera que en el 2015 fue seleccionado como Alumni of the Month mundialmente en el Departamento de Estados Unidos Departamento de los Estados Unidos y la Embajada de los Estados Unidos en reconocimiento de su liderazgo en la creación de soluciones innovadoras para ayudar a las personas con discapacidad a vivir sin límites. Bueno, ya está, presentamos a los tres. Perfecto. Vamos a arrancar. Tengo una pregunta primero para Javier y para Guillermo. Me gustaría que cuenten en qué estado está el sector de la salud con respecto a la transformación digital. Después vamos a hablar de inteligencia artificial, pero lo que se llama transformación digital, ¿no? Y salud. ¿Quién quiere arrancar? Ya me asustaste cuando dijiste en que esto está la salud, porque tengo 10 minutos. No. La salud en inteligencia artificial y en transformación. Yo creo que la salud está en un momento ideal. Estamos en un momento en donde hay algo hecho, ni poco ni mucho algo, y hay todo por hacer. Y si me preguntas de inteligencia artificial, Guille obviamente puede hablar mucho más que yo, pero como esto es a pensar y a discutir y a elucubrar y no hay límites, creo que es un excelente momento. Por la sencilla razón de que todo lo que uno piense se puede hacer, si tiene las capacidades, si sabe diagnosticar bien. Retomo lo que dijo Alex, el principal problema de la salud probablemente es el diagnóstico. Podemos hacer un montón de cosas que van a trabajar en varios de los pilares de la salud, que son los recursos finitos. Tiempo, datos, recursos. Así que creo que estamos bien. Estamos más atrasados que otras industrias en lo que es inteligencia artificial. Pero, por ejemplo, ¿qué industrias? Y la industria de la finanza, la industria de las telecomunicaciones tiene muchísima más experiencia que nosotros. Pero la salud tiene otros tiempos. En todo tiene otros tiempos. Y la salud es un valor preciado, así que creo que está bien que estemos en otros tiempos. Pero, horizonte infinito. Guillermo, ¿coincidís o...?
Sí, no, definitivamente. La realidad es que es un momento muy interesante para estar en esta industria y en todo lo que se puede hacer referido al ámbito de la salud y ciertas cuestiones que incluso traspasan lo que es la salud. Por ejemplo, lo que es la explosión que tenemos con los datos, que abarcan a toda industria, en todos lados vemos que hay un inmenso volumen de datos, que la dificultad no está en tener información, sino en cómo sacamos provecho de esa información, cómo la encontramos. Y el caso de la salud claramente no es la excepción. Es una industria donde la información no para de crecer constantemente. Hay un estudio, por ejemplo, Big que... Data. Sí, es algo tremendo. Solamente, por ejemplo, de publicaciones. Hay un estudio que decía que la información médica actualmente se está duplicando cada 2 años. O sea, ya del inmenso volumen que hay, cada 2 años se duplica. Y no solo eso, sino la aceleración que tiene. Se estima que para 2020 esa duplicación va a ocurrir cada 73 días. Entonces, realmente se va generando un volumen de información tan grande que requiere nuevos métodos y nuevos caminos para abordar esa información y poder sacarle provecho, ¿no? Y si les preguntara cuál es la principal barrera, ¿no? El principal freno que hoy tiene el sector de la salud en estos temas, en tecnología. Sí. Déjame que te conteste retomando lo que dice Guille. El problema es la gran cantidad de datos, lo que no significa que esos datos sean información, porque tiene que llevarte un proceso para transformarse en información y tiene que pasar un filtro que es la calidad. ¿Cuál es la principal barrera? Sin duda los recursos finitos, el tiempo. Lo que dice Guille de 73 días de duplicación en el 2020, te pone otro dato. Hoy por hoy un médico, para estar más o menos actualizado, necesita 29 horas al día de lectura. Las 2 malas noticias, el día tiene 24, y la segunda noticia, ningún médico dedicaría todo el día a leer. Ahora, lo que sí está bueno es que dedique gran parte de su tiempo a decir qué está bueno y qué está malo. Yo creo que la principal barrera es el desconocimiento y los recursos finitos. No hablemos de temas económicos, porque en realidad empezamos a, enroscaríamos en valor, costo. Me parece que el tema es tiempo y mucho desconocimiento. Porque en realidad no tengo nada enlatado para venderte. Tengo que crear con vos como si fuera una caja de Lego. Yo tengo un montón de piezas y con las piezas puedo hacer una torre, un avión, un barco. ¿Qué necesitas vos? Yo necesito un barco. Bueno, busquemos la opción. Entonces yo creo que pasa por ahí la limitación. Tiempo es tiempo físico, Tiempo naturalmente. físico. La tecnología no puede todavía modificar No. que el día tiene 24 horas como hace miles de años. No, pero puede ayudarte a que vos tengas un recurso de que te ayude a seleccionar a qué dedicarte tiempo y a qué no dedicarle tiempo. Claro. Y eso es muy valioso. O- Hay proyectos reales en la vida real que hacen que vos tengas una gran cantidad de papers y puedas leerlo y te diga, bueno, mira, estos son los papers, los resúmenes, y en esto me dedico, porque uno, como dice Guille, hay miles de revistas con miles de publicaciones, no todas son interesantes, no todas son buenas, no todas son lo que me interesa a mí. Entonces, ahora que va a venir Macaya, hay cosas de fútbol que nos interesan y otras que no. Bueno, esto es igual en salud, en ciencia. Guillermo, la principal barrera para vos a nivel tecnología y salud. A ver, históricamente la industria de la salud ha ido siempre, como decía Javier, ¿no? Ha ido por detrás de otras industrias en la adopción de tecnologías para verlo por ciertas cuestiones. Primero, por ser una industria mucho más regulada que otras, eso ya es una barrera para el progreso en algunas cuestiones. Ciertas cuestiones culturales también que lo han frenado. Y eso yo diría que es algo que ha venido ocurriendo hasta los últimos años. Pues yo estoy viendo que actualmente está sucediendo un cambio. Porque todas estas cuestiones de las que hablamos, de la explosión de datos, de un volumen inabordable de información que existe hoy en día, lo que está haciendo es que ya no sea posible tener. O sea, como decía, el médico no puede leer todo lo que se publica de información. Y lo peor es que esta situación se va a empeorar cada vez más. Entonces, pensemos qué diferencia podría tener un médico que mediante herramientas tecnológicas o del tipo que sea, pudiera acceder a todo el océano de información, pudiera acceder a la información relevante para sus pacientes, comparado con uno que puede leer 3 horas al día y que lo vea. Entonces, realmente el potencial que tiene esto y la necesidad por la realidad, que se va a ir incrementando con los años, haga que yo por lo menos veo que es un momento donde las cosas empiezan a cambiar y eso se refleja en el mercado. Vemos que los principales actores de la salud se interesan por estos cambios y quieren propiciarlo en sus centros, hospitales, donde estén trabajando. Trabajás hace muchos años en IBM. Sí, en IBM
Sí, casi 20 años. Estuve en varios sectores, incluso finanzas. Y ahora, un poco. en la actualidad, Sí. ¿vos ves algún tipo de producto o de servicio a nivel software, cognitivo, machine learning, que tienen que ver con esto que hablábamos recién de reducir o de resumir o seleccionar lo que podría ser relevante para un profesional de la medicina? O... Sí, definitivamente. Un poco para plantearlo en un gran desafío al que se enfoca la inteligencia artificial es lo que mencionábamos, volumen inmenso de información, ininteligible, ¿cómo hacemos para que lo puedan aprovechar? O sea, hay mucho conocimiento, no es el principal desafío la falta de conocimiento, sino cómo se encuentra y cómo se aplica. Entonces, un área, particularmente en IBM, en la que nos dedicamos como un gran pilar es la oncología. Ahí en la oncología hemos desarrollado una solución que lo que hace es, a partir de la información de un paciente, todos sus datos, desde datos de edad, sus características, hasta estudios, mismo información genética, lo que hacemos es contrastar esa información específica del paciente con este universo de información, publicaciones, libros de texto existente, y se hacen las conexiones. Y en base a eso, lo que le proporcionan al médico oncólogo son sugerencias de tratamientos para aplicar a ese paciente en particular. Y esto se hace de manera automática por sistemas de software. Sí. Esa conexión se hace de manera automática. Lo que es interesante también que lo que recibe el médico es una propuesta, aparecen tratamientos propuestos, rankeados, porque decide cuál le parece que tiene mejores características para ese paciente, pero lo que es muy importante es que esto es siempre una sugerencia para el médico. De ninguna manera es algo que ya le determina el tratamiento. El médico lo recibe, lo evalúa y en base a esa información puede hacer el tratamiento. Definitivamente. La decisión La final información es del médico y el médico es el que carga la información. Sí. Por lo tanto, eso también es un elemento a considerar. Y lo que dice de este proyecto es realmente increíble, es absolutamente sin sesgo, porque toma todas las variables, como cualquiera de nosotros haría en el consultorio, y con la información que tenemos uno tiene una certeza X de lo que está diciendo. Cuanto más información tenemos, más certeza tengo de que lo que estoy diciendo, y esto es parte de lo que es la inteligencia artificial de Watson. Más le enseño, más sabe, más certeza tiene en la respuesta, como cualquiera de nosotros. El que se recibió, cuando se recibió teníamos un conocimiento, hizo la residencia, otro poquito más de conocimiento, hizo su especialización y así, y acumula. Esto es exactamente igual. Lo que te arranqué te dice, mira, para este paciente la mejor opción es esta, por toda esta evidencia científica, y esta opción no es válida, o porque no tengo evidencia científica suficiente, o porque la evidencia dice que no es válido. Y esto le sirve a los médicos, le sirve a la ciencia médica, le sirve a los pagadores, porque también hablamos de recursos económicos que son finitos. Entonces, cuanto mejor tratamiento hagamos, mejor para todos. Sí, toda la cadena de valor, ¿no? De Totalmente. proveedores y demás. ¿Podrías contarnos en qué proyecto te entusiasma de Cognitiva al respecto de la salud? Me entusiasman todos, pero te voy a decir dos que me llaman poderosamente la atención. Primero, cómo pudimos trabajar en 5 diferentes lugares. Uno son los laboratorios farmacéuticos, otros son las sociedades científicas y las asociaciones de pacientes, otros son los hospitales y clínicas, otros son los sistemas de salud, obras sociales, prepagos, y otro es el Estado. Hay un proyecto que ya está a la luz, que ya estamos con la versión 2.0, que se llama Summarizer, que es a partir de lo que yo les contaba antes. Vos le incluís una cantidad de papers y Watson los resume. Ese era el Summarizer 1. ¿Qué capacidad tenía ahí? 80 y pico % de eficiencia. Cuando lo presentaba, muchos de mis colegas decían, bueno, pero no es 100%. Cuando yo hacía resumen para facultad, tampoco. Si no hubiera sido medalla de honor, no lo fui. Ahora, la segunda versión, no solo que me lo resume, sino que me lo lee y me lo traduce. Y si quiero me dice cuáles son los conceptos fundamentales. ¿Por qué me entusiasma? Primero, porque el proyecto es realmente innovador. Y segundo, por cómo se construyó. Porque uno podría decir, bueno, para construir este tipo de proyecto necesito técnicos, necesito ginos, bueno, sí, también. Pero necesito gente que le enseñe a leer a Watson. Necesito una lingüista. Porque no es lo mismo el New England Journal of Medicine o el Lancet, porque no me acuerdo, capaz estoy diciendo una locura, pido perdón. Uno se escribe a 2 columnas y otro se escribe a 1. Le tengo que enseñar a leer. Si lee así o lee así, va para abajo. Y después le tengo que decir cuáles son los conceptos fundamentales.
Y al principio para Watson el concepto fundamental era The Lancet, porque en toda la página decía The Lancet. Entonces, no, Watson, The Lancet es el nombre. De decirme, no sé, hipertrofia cardíaca. Bueno, ese proyecto es realmente excelente. Claro, hay que ir guiándolo. Claro, aparte cómo se construyó. Y otro proyecto que realmente me entusiasma y mucho es empezar a hacer auditores virtuales, en el cual se tomen en cuenta sin sesgo, porque Watson no tiene sentimientos, no tiene intereses y aprende lo que yo le digo que aprenda. Con algunas asociaciones médicas, ahora particularmente con la Sociedad de Dermato, estamos haciendo Watson for Psoriasis. Entonces el médico va a cargar toda la información en una forma muy fácil, muy de conversación, en lenguaje natural. Y también con imágenes, ¿no? Exactamente. Y le va a poder decir dónde está la lesión. Y Watson le va a decir, esta es una psoriasis moderada, te recomiendo tal tratamiento. Y el médico va a poder decir ok o no ok. Si está de acuerdo, eso va a estar autorizado y avalado por las reglas de la Sociedad Argentina de Dermatología, que tomó sus prescripciones y sus políticas, más todos los trials. Entonces, va a ser algo absolutamente científico. Y ahí trabajan con reconocimiento de objetos, de imagen. Imágenes, información propia del médico, va a ser en lenguaje natural. Estamos tratando de ver si lo vamos a hacer a nivel conversación con voz, para que sea una herramienta fácil que cualquiera lo pueda tener en su tablet, en su computadora, en el teléfono. Como me decía una doctora, me dice, mirá que yo no tengo computadora en el consultorio, pero tenés celular. ¿Y lo voy a poder hacer por el celular? Sí. Guillermo, ¿podemos tocar el tema del modelo de negocios? Digamos, ¿cuál es el mejor modelo de negocios en este caso? Como digamos, imaginemos una institución de la salud que quiere ingresar o transformarse digitalmente, ingresar en este nuevo mundo de cloud, de inteligencia artificial, de big data, y no sabe si tercerizarlo, si desarrollar lo propio, a dónde ir. Digamos, ¿qué modelo de negocios en este caso es el más acorde a la salud? En cuanto a IBM, pero también Google, Amazon o a Microsoft, los que estén en el sector. El modelo de negocio, la verdad que puede ser diverso. Hay clientes que por sus características particulares quieren hacer un desarrollo propio in-house, otro que quieren que los ayudemos con el desarrollo, después seguirlo ellos, u otros que se quieren desentender, yo solamente quiero el producto final, ayúdenme ustedes con eso. Eso, la verdad que hay modalidades diversas y nos adaptamos perfectamente a cualquiera uno de los tipos. Lo que sí me parece importante de la forma en la que hacemos los negocios, y en particular en la industria de la salud, es arrancar bien chiquito. Se puede pensar en un proyecto lo más chico posible, normalmente lo que hacemos es desciframos múltiples proyectos posibles, lo que hacemos los rankeamos en cuáles pueden tener mayor impacto, incluso vemos cuáles tienen menor complejidad, para arrancar, digamos, más rápido y buscar uno que tiene alto impacto, no tan complejo, como para arrancar con algo chiquito y después ir poniéndole capas y haciéndolo crecer. Creo que es la forma incluso de hacer grandes transformaciones, una industria donde a veces no ha incorporado todavía muchas tecnologías, pero sí ven el potencial y tienen una ambición de hacer grandes cambios. Entonces, incluso para grandes cambios, yo creo que la mejor forma es hacer algo chiquito, sentirse cómodo, ver cómo les empieza a cambiar. Estos cambios cuando se incorpora casos de inteligencia artificial, y antes mencionaba de Watson para oncología, ¿no? Y lo estamos trabajando, por ejemplo, en un hospital en Colombia, una de las clínicas más prestigiosas. Lo que vemos es que más allá del impacto que puede tener, genera un cambio cultural en las organizaciones también. Es distinto el flujo que tienen con los pacientes, cómo utilizan la herramienta, en qué momento, si el paciente ve el resultado de esta información o es algo que solamente usa el médico y lo comparte con el paciente. Lo que hemos visto es que para el paciente también genera una confianza superior, sentirse, bueno, me lo dice mi médico y todo lo que sabe y todos los pergaminos que tiene, pero aparte está apoyado con una herramienta que va a consultar toda la información que se publica, posiblemente cosas que no ha podido leer porque no tiene tiempo físico de leerlas. Entonces, de esa complementariedad y eso que tiene, creo que esos son modelos muy efectivos y de esa manera es como estamos trabajando en general. O sea, lo ideal es ir de menor a mayor en el caso de los proyectos. Definitivamente. Bueno, paso a Gino y después volvemos a la medicina dura. Gino, ¿querés mostrar, trajiste un video, pero querés mostrarlo antes o contarnos primero sobre el caso? Nosotros lo que venimos desarrollando es una solución médica, es una prótesis de clase 1 hecha a medida. La diferencia entre otro tipo de prótesis es que nosotros hacemos el diseño de la mano mediante un algoritmo. Ese algoritmo
algoritmo lo único que toma es una foto, o sea, imagínense que les faltan los 5 dedos, hay distintos tipos de amputaciones, el caso que les voy a contar es este, les faltan los 5 dedos, ponen el muñón sobre una hoja cuadriculada, sacan una foto con el teléfono desde arriba y después hay un algoritmo que se encarga particularmente de tomar esa foto, transformarla en medida y de esa medida generar un archivo tridimensional. Entonces, ahora si vemos este video. Ya está, me dicen desde el control que está el video. Veámoslo y después te sigo Eso también preguntando. Te gustaba decir, ¿no? Lo del control. Sí. En este caso, Juan Pablo está tocando la trompeta. Si se le sube un poquito el volumen lo van a escuchar. Juan Pablo le faltaba del... Es un video muy casero, pero explicativo de las cosas que pueden hacer los chicos con sus prótesis. Hay personas que usan una caña de pescar, hay personas que lo ven jugando al fútbol, o sea, pueden hacer muchas actividades que por ahí antes no se podían hacer. Sí, no, te voy a llevar un paso atrás. Contá primero cómo surgió la idea y qué ventajas tienen estas prótesis, más allá del costo, pero contá de cero, digamos, ¿no? A la gente que por ahí no conoce nada de esto ni del caso. El proyecto nació en fines del 2013, aproximadamente 2013-2014, cuando le entregué una prótesis con un equipo de personas. Le entregamos una prótesis a Felipe, por ahí lo habrán escuchado. Él recibió una mano blanca, impresa en 3D, que nos había costado unos 300 pesos hacerla, y nos llevó unos 6 meses de diseño, programación, etc. Entonces le entregamos su primera prótesis a Felipe ya hace unos 3 años aproximadamente. Y Felipe empezó a hacer un montón de actividades. Y habíamos publicado un video en internet diciendo, che, esto es lo que se puede hacer con una prótesis. Así fue que... ¿Vos tenías cuánto? Estoy obsesionado con la edad. 17, 18... 18 años. Bueno, la juventud está perdida. Y generamos esta primera prótesis, pasó el tiempo y empezamos a tener un montón de pedidos. Hoy ya entregamos 800 de forma gratuita, nos ahorramos unos $5 millones y hacen las cuentas de cada una de las prótesis. En Argentina están 480.000 pesos, o sea, es un montón de plata de lo que cuesta. Y, por ejemplo, por eso tenía varias manos acá, pero... Todas son impresas ahí en Atomic Lab en 3D. Exacto, o sea, 100% impreso en 3D, esto facilita la producción en casi 24 horas y el costo, estamos hablando de unos 10 a $15 por hacer cada una de las manos. Y se entregan gratuito. Me contaste hace poco que estuvimos juntos que hay una lista de espera online donde una persona, vos decías amputado, pero también malformación genética, que nacen sin brazos o sin manos, que se anotan en el sitio, en la lista de espera, y reciben su mano en el lugar del país que estén. Exacto. O sea, cada una de las manos puede llegar un amigo de ustedes que necesita una mano, se saca la foto, la sube a la plataforma, el algoritmo se encarga de todo esto, y lo que hicimos después es como matchear, imagínense una especie de Tinder, pero una especie de más como una plataforma, una aplicación. Hay muchas risas ahí, hay mucho Tinder en el sector de la salud. Sí, más o menos una cosa así. Ustedes tienen el usuario que necesita la mano y la persona que tiene la impresora 3D. Entonces lo que facilitamos acá es el archivo. Este archivo viaja hacia viaja al mail de la persona y la persona lo único que tiene que hacer es descarga el archivo, lo imprime y lo entrega. Entonces automatizamos todo esto para que en cuestión de horas se pueda ayudar a un montón de personas alrededor del mundo. Y hablando de inteligencia artificial o de Big Data, bueno, hablando de inteligencia artificial o de Big Data, ¿qué tecnología, o las dos, o una, usan, digamos, ¿no? Yo le voy a decir, dice, me vas a matar al IBM porque usa tecnología de Google. Ningún problema. Tenemos dos. Encima, usamos Azure para la plataforma, por todo De Microsoft. Son todos socios, no te preocupes. Todos amigos, sí. Usamos Azure por un tema de la plataforma en sí, de tenerla en la red. Después usamos TensorFlow, que es una máquina de Google, que lo que nos permite es enseñarle las distintas muñecas, o sea, las muñecas de las personas, las articulaciones, y a partir de la foto que le enviamos a esa máquina, lo que nos dice es, por acá está la articulación, a esta altura está la articulación, por acá, por allá. Entonces,
para que entiendan un poco cómo funciona este algoritmo, genera el contorno de la mano. Ya sabemos las medidas porque a partir de la hoja cuadriculada otro algoritmo se encarga de tomar la dimensión de la prótesis, de la amputación. Y cuando sabemos la muñeca sabemos dónde está la articulación. Entonces, para abrir y cerrar la mano lo único que se necesita es una articulación. Y eso permite a la persona abrir y cerrar la mano para sujetar cosas. O sea que sin la tecnología sería casi imposible hacer esto. Es imposible. O sea, la tecnología, en este caso, el algoritmo que lo desarrollaron ustedes en conjunto con las... Es tu momento, Guillermo. Ya tenés que decirle. IBM Tenemos- Creo que lo lindo de este algoritmo es que también lo pasamos a animales. Entonces, por ejemplo, hicimos una pierna para aguilucho. Sacar la foto del animal. ¿Para quién? Para un aguilucho. ¿Aguilucho? Sí, un pajarito tamaño grande. Mira. Pero se utiliza el mismo tipo de algoritmo, ya sea para un animal como para una persona, o escanear cualquier otra cosa y clonarla en impresión 3D. Bueno, genial. No sé si hay otro video. ¿Había otro video cortito? Hay otro que es lo que hacemos en el proyecto, que esto, como se imprime en 3D, son 16 piezas que se imprimen con la impresora, lo más común que quieran. Después pueden mezclar los colores, esta está basada en un superhéroe. Y lo lindo es que invitamos a chicos, como pueden ser ustedes en casa que impriman una mano y la quieran entregar a alguien, pueden ensamblarlo ustedes en casa. Nosotros organizamos como maratones de armado de manos, les pusimos manotones. Manotones. Sí. Manotones, ahora nos vamos a pasear por la Argentina y le pusimos Argentinatón, y yo me he visto en Navidad de Papá Noel y voy con entregar manos y le pusimos Navidatón, o sea, hay una cosa rara con la tecnología. Pero es eso, ¿no? El proyecto, la verdad que como para entender cómo funcionan y cómo se entregan de tan sencillo que es esto las manos, Ahí va. tienen ahí un pequeño videito. Ven ahí, esconden sus muñones, por ejemplo, porque tienen vergüenza. Y eso mucho nos pasa porque nosotros del otro lado nos pasamos viendo a la persona que le falta algo, tiene alguna amputación. Bueno, necesitamos romper ese tabú y incluirlos más. Creo que como siempre. Muy emocionante, ¿eh? No, quería preguntarte, que siempre te lo quise preguntar, desde el 2014 creo que te descubrí por ahí en la web y todo eso. ¿Por qué? ¿Por qué haces esto? ¿Por qué empezaste con esto? ¿Qué es lo que te llevó? ¿Cuál fue tu motivación en ese momento, a los 17 años? Digo? Desde pibe a mí me encanta inventar cosas. Rompía la plancha a mi vieja, le rompía todo lo que encontraba en mi casa y después intentaba con un poco de cinta, no sé, armar algo que sirva para algo en particular. Y siempre lo que quise hacer es algo que ayude, que tenga un poco de impacto social, si quieren llamar en términos del 2017. Entonces siempre fue mi motivación es inventar algo para que ayude a la gente. Y así fue que, bueno, primero quería armar una impresora 3D y después la mamá de Feli, que nos pidió la primera prótesis, me motivó más. Y después nada, lo que uno siempre hace, creo yo, ¿no? Uno lo hace para dejárselo a otro. Y después yo no sé, ¿no? Yo creo que mi 3 metros abajo de tierra no voy a estar lleno de plástico de impresoras, pero o sea, a lo que voy es, no nos llevamos nada de lo que tenemos acá. Entonces, para mí y para los chicos que trabajan conmigo, que se quedan hasta las 5 de la mañana, 4 de la mañana todos los días trabajando, y muchos de ellos son voluntarios, lo hacen por y para la motivación y la alegría que le da un proyecto así. Voy a volver a vos antes de terminar la charla para hacerte una o dos preguntas que también quiero hacer, sobre todo con el rol del Estado, cómo fue la experiencia con haber trabajado con el Estado y todo eso. Y te voy a pedir que seas sincero. Y ahora vuelvo a ustedes dos, a la tecnología fría, pura. No, quiero retomar algo que contaron al principio del Big Data, el uso masivo de grandes cantidades de datos y la privacidad y la seguridad, que son dos temas hoy Vitales. muy en agenda, sobre todo con todo lo que viene pasando, con los hackeos, con el tema de Facebook, etcétera, etcétera. Y me gustaría que cuenten cómo
cómo repercute esto y cómo desde el lado de las organizaciones, IBM, Cognitiva, poder proteger estos datos con seguridad, porque todas las empresas dicen cuidamos a los datos, los protegemos todo, y después pasa que se filtran de a millones y millones. ¿En qué estado estamos, digamos? Sí, a ver, me parece que acá no me tengo que quedar bien quieto porque hago un ruido espantoso. Pero la verdad que es un tema absoluto. Hola. Sí, sí. Es un tema absolutamente central el del manejo de la información. Hablamos de la explosión de datos, de una sociedad que se basa en información, en datos y todo eso. Es realmente un activo y si no lo cuidamos realmente tenemos un problema muy grande. Así que eso tiene que estar al tope de las agendas y es algo que es absolutamente crítico, especialmente en un ámbito como el de la salud, donde es la información más sensitiva que existe, donde tenemos que cuidarlo de punta a punta. ¿Qué podemos hacer? Lo primero, y de hecho tenemos una agenda muy marcada, puntualmente hablo desde IBM, cada empresa tendrá su punto de vista, pero nuestro punto de vista es, lo primero, ser absolutamente claros con qué hacemos con la información. Tenemos que comunicarle a todos los que participan y que nos dan sus datos y que de alguna manera nos confían sus datos, tenemos que decirle qué vamos a hacer con ellos. Tener un disclaimer interminable diciendo qué se va a hacer con eso no sirve de nada, pues eso es información Claro, que no le llega a nadie a los usuarios. Tenemos que ser muy claros. Nosotros en qué somos claros, por ejemplo, cómo manejamos con nuestros clientes, la información siempre es de nuestros clientes. No vamos a hacer nada con la información, salvo que ellos expresamente nos autoricen, no podemos usarla para nada. Esa es una directriz absoluta y que en muchos casos nos diferencia de cómo se utiliza en general hoy en día la información. Nosotros creemos firmemente en esto y especialmente para el ámbito de la salud. El siguiente punto que vos decís también tiene que ver con la seguridad. Sí. Porque no está solo en lo que uno quiere hacer, sino también cómo lo cuida a ese activo que uno tiene muchas veces de los clientes y de tanta importancia. Entonces, para eso tenemos que tener los mecanismos y aplicar tecnologías, incluso hay cuestiones de inteligencia artificial aplicadas a temas de ciberseguridad, de cómo se cuidan esos datos para poder resguardárselos y que siempre sean del cliente. Como decía alguien, el hombre es bueno, pero si se lo cuida es mejor. Obvio. Nosotros estamos 100% alineados a las políticas de IBM. De hecho, somos socios estratégicos. Y la información adicional es que mucha de la información que trabajamos es privada y se la cuida como tal. Mucha no. Pero todas las soluciones que armamos se hacen con el cliente y el cliente define qué, cómo y dónde. Y nosotros adherimos a la plataforma y obviamente trabajamos codo a codo con ellos. Entonces, tratamos de resguardar al 100% y en definitiva, como digo, lo más importante de todo es que lo que se haga se define con el cliente. Yo no voy a ninguna reunión con una solución mágica, no voy a ninguna reunión a decir, tengo esta propuesta para vos. Las primeras 2 o 3 reuniones es, contame, te escucho y vemos qué vamos a hacer en común. Y todos los detalles se confirman y se trabajan con el cliente. La última, para ustedes dos, cortita. La inteligencia artificial va creciendo exponencialmente, día a día. En algún momento, tengo mi opinión, pero en algún momento la máquina va a tomar el control en poder decidir por sí misma. Ahí está. Pensé que nos venía a echar. A ver, la respuesta. Ahí. Hola. Ahí está. A ver, la respuesta corta es no. No lo va a reemplazar, al menos en un horizonte que podamos vislumbrar. Y esto porque ocurre, hay ciertas características. La realidad es que la inteligencia artificial tiene un potencial gigantesco, son muchas cosas las que puede hacer, ciertos ámbitos en los que tiene muchísimo valor. La inteligencia artificial sirve para extraer información valiosa en océanos de datos. Sirve para hacer conexiones entre mundos de información. Sirve para quitar el sesgo que a veces tenemos las personas. Ahora, hay otras características como aplicar sentido común, tener decisiones morales, resolver dilemas, que la mejor inteligencia artificial no lo puede resolver ni por asomo como puede una persona. Entonces, el verdadero potencial de esta tecnología está justamente en complementar lo que puede hacer el hombre con lo que puede hacer la inteligencia artificial. Nosotros Unidos. nos gusta mucho, definitivamente, nos gusta mucho el término de inteligencia aumentada, porque más que inteligencia artificial, que supone cierto reemplazo de esto, el verdadero potencial hoy en día está justamente en ser complementarios, en aumentar las capacidades del hombre, y eso refleja mucho mejor lo que podemos hacer y dónde está el valor.
Bien. Bueno, para cerrar, Gino, nos había quedado una pregunta colgada. Estuviste trabajando en el Estado, en diferentes administraciones, digamos, ¿no? Sí, de Boca, entonces. ¿Cómo fue la experiencia, no en particular, sino en general? Es un tema, como tema de salud, nosotros inclusive estamos buscando aprobaciones por distintos lados para llegar a tener más impacto en la sociedad. Al final tuvimos que buscar los baches en la ley, así te lo digo, para encontrar justo el lugar de cómo se calza nuestro producto y poder así libremente hacerlo. Si por ejemplo lo quiero mandar de Buenos Aires a Córdoba, no lo puedo mandar armado, o sea, no puedo mandar la mano armada, porque es tránsito y requiere la aprobación de armado, pero sí puedo mandar un archivo por email, que te llega a tu correo, lo descargas, lo imprimís, y eso no es tránsito, es tránsito digital, anda regular. Preguntale a Uber. Ahora, Atomic Lab, ¿cuántos son? ¿Cuántas personas son? Son 19 chicos. ¿Y se financian básicamente con aportes privados y estatales o solo privados? Solo privados. Solo privados. Por distintas experiencias siempre fue como, bueno, usemos, saquemos foto del chico, la mano, entonces siempre quise que el proyecto tenga un horizonte, que es, vamos a ayudar gente, sin importar si sale foto, medio, etcétera. Entonces siempre nos pasó que se unió una empresa y aunque ustedes no tenían empresas como Target, por ejemplo, que por ahí no tiene mucha relación con lo que nosotros hacemos, pero se sumaron para poder ayudarnos. Y hubo así cero de fotos, o sea, hubo una campaña de publicidad. Claro, o sea, atrás de eso están personas que entienden la necesidad y no que necesitan que vean su imagen por ahí para conseguir un cuadro. Y por el otro lado me contaste que había aportes personales, digamos, de las personas que reciben la mano y que donan o que pueden donar y gente que no, anónima. Es increíble que inclusive padres que les metimos manos, años después, nos dicen, che, gracias por ayudarnos a nuestro hijo, y nos mandan desde 10.000 pesos por decir, che, los queremos ayudar. Entonces, es algo que nosotros valoramos mucho, o sea, que con eso mismo nosotros compramos material para un montón más de manos. Y son padres que años después nos ayudan un montón. Y la verdad viene de eso, o sea, viene del apoyo de personas como ustedes, como empresas, que nos vienen ayudando y de esa forma fuimos creciendo. Bien. Bueno, Javier, la última con vos. Desde Cognitiva, quiero que me hables un poco de seguridad. ¿Cómo ponen recursos y esfuerzos en eso, en los datos, en proteger los datos? Y si desde las instituciones de salud están preparados para este tipo de cuestiones, reglamentos de seguridad, requisitos. Y demás. Cada día más. ¿Cómo trabajamos nosotros? Exactamente igual que IBM. Eso es central. Es parte de los 3 primeros temas o los 3 temas centrales cuando abordamos cualquier cliente. Es qué necesita, dónde podemos ayudar y cómo manejamos la seguridad. Relevamos qué tienen ellos, porque algunas instituciones sí lo tienen y otras están más flojas. Obviamente, multinacionales, laboratorios, están mucho más formadas que una asociación de pacientes. La mayor parte de la información que no es pública se trata bajo los estándares de IBM y eso es la prioridad número 1 nuestra. ¿Puede fallar? Probablemente. Difícil. Pero si me preguntas, ¿está preparado? Algunos sí y muchos no. Los que no están preparados, bueno, les va a llevar más tiempo, pero hay muchos que están absolutamente preparados. O sea, no es... Si me preguntas, ¿es una preocupación tuya hoy por hoy cuando vas? La verdad que no, porque lo solventamos y lo manejamos con cierta facilidad. Es una preocupación porque el día a día uno lee que hay un tema de datos y esto no, claro, de la industria no lo estás en general. inventando ahora. Entonces, uno no puede ser ajeno. Pero no lo vimos como una preocupación probablemente porque trabajamos hiper responsablemente con esto. Bien. Bueno, señores, muchas gracias.